Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del internet. Le habla el pastor César Camejo. Para nosotros es un placer desde la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria llegar a sus hogares con nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras, porque nos escuchan a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Estamos escudriñando y analizando y leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. ¿Ok? Vamos, busquen sus Biblias, los que nos escuchan en sus hogares también, el capítulo 6 de Marcos. Esta noche vamos a comenzar el capítulo 6. La semana pasada terminamos el capítulo 5. Es muy importante que nosotros podamos escudriñar las Escrituras porque eso es lo que nos permite conocer el mensaje del Señor Jesús, la enseñanza de los apóstoles bíblicos enviados por el Señor, y lo más importante es poder tener un entendimiento de lo que es el Evangelio conforme a la palabra, conforme al oráculo de Dios, porque hoy día hay mucho viento de doctrina, y esta sección para mí es una de las más importantes de los elementos de la iglesia. Hay gente que no le da el valor que requiere este estudio, pero este estudio es vital para su vida espiritual. Usted me dirá, pastor, pero yo tengo Biblia, yo puedo leer en mi casa, sí, pero no es lo mismo cuando nos reunimos a estudiar la Biblia y podemos ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, y además Dios ha dado dones, ¿verdad?, de enseñanza en la iglesia, y ha puesto a los que enseñan la palabra para poderlo hacer. Esto va a crecer. Yo sé que a medida que va la iglesia creciendo, esta sección se va a fortalecer, y esto va a ser muy interesante cuando lo podamos hacer. Yo lo veo grande, ya con micrófono y todo, poderlo hacer en muchas mesas con mucha gente. Amén. Porque es muy importante hacerlo, estudiar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellos os parece que encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros queremos conocer a Jesús conforme a la revelación de Dios. Estamos en el Evangelio de Marcos. Los Evangelios son los relatos de las enseñanzas y del testimonio de Jesucristo. Capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. ¿Todos estamos ahí? Leemos, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? No. Jerusalén es el sitio de su trono, pero no era la tierra donde él nació ni donde él se crió. Jerusalén. ¿Qué tierra está hablando ahí? Jerusalén. Como que yo digo, por ejemplo, la hermana María vino de Estados Unidos. ¿Llegó a su tierra? No, llegó a su país. Su tierra es Ciudad Bolívar, donde nació. ¿Ok? O en este caso, donde hay gente que nace en un lugar, pero no es de allí. Aunque nazca ahí, se crió en otro lugar. Y para esa persona, su tierra no es donde nació, sino donde se crió. Eso es como los niños que adoptan. Ellos tienen unos padres biológicos, pero realmente para ellos sus padres son los que los criaron. ¿Eh? Cuando vino Jesús a su tierra, ¿qué tierra estaba hablando? Nazaret. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y él lo dice el título arriba, el epígrafe, Jesús en Nazaret. Vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando al día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Fíjate, ya va, yo quiero hacer un paréntesis, porque en el versículo 1 hay algo que siempre pasamos por alto en el respecto a esto. Pero si pudimos ver lo que estuvimos estudiando el Evangelio de Mateo, y ahora los que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, podemos ver escuchen bien, un común denominador. Jesús
una semejanza de cuando Jesús andaba por ahí. Jesús andaba solo, a veces se iba aparte, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía cuando Jesús caminaba predicando el Evangelio? Que lo seguían sus discípulos. Mira la palabra seguir. ¿Ah? Cuando la Biblia nos habla, la Biblia no nos habla en ningún lado de ser creyentes, aunque hay que creer para ser salvos. Pero en ningún lado de la Biblia nos enseña a ser creyentes, sino creyentes que son discípulos. Un discípulo es uno que aprende de uno que sigue a seguir. Y una de las cosas que hacían los discípulos era precisamente seguir a Jesús. A donde Jesús iba, estaban los discípulos ahí, lo seguían. ¿Por qué? Porque ellos eran aprendices. La palabra discípulo es te sigo para aprender. ¿Ok? En la gran comisión de Mateo, pues terminamos el Evangelio de Mateo, podemos hablar un poquito. Jesús dijo, cuando los envía, id y hacer creyentes. ¿Eso dijo eso? Discípulos. Ahora, ¿a quién iban a seguir esos discípulos? A Jesús. Pero el problema es que Jesús no está aquí. Jesús está a la diestra del Padre. Por eso Jesús estableció ministerios, para que hagan discípulos, a fin de que ellos aprendan de esos ministerios que hizo en la iglesia. Ahora, esos ministros enviados, pastores, maestros, bíblicos, están puestos porque se supone que ellos siguen a Jesús. ¿Me entiendes? Entonces la gente los sigue a ellos porque ellos siguen a Jesús, porque saben que ellos tienen algo de Jesús que enseñarle. ¿Ok? El problema es que hoy, lastimosamente, muchos siguen a pastor, evangelista, profeta, maestro, falsos con un evangelio diferente, que lo que le enseñan no es conforme al evangelio de Jesús. ¿Y cuál es el problema? Que los están guiando a un hoyo. Y ya lo dijo Jesús, ciego que guía a otro ciego, o un ciego que sigue a otro ciego, los dos caerán a un hoyo. Pero la idea es que por ahí hay gente, y tengo que decirlo, que deja de congregarse y no quiere congregarse porque ellos no quieren tener pastores a quien seguir. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, mi vida doy para los jóvenes. Ahora bien, sabemos que todos aquí somos discípulos de Jesús, ¿ok? Sabemos eso. Sin embargo, Jesús, en representación de él, dejó ministerios para enseñar a otros, a fin de que ellos lleguen a conocer a Jesús. Porque cuando tú lees Efesios 4:11 dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, una iglesia que no es una iglesia discipuladora, o sea, una iglesia que no sigue a alguien para que le enseñe. No, porque yo enseño a mi manera. Usted puede agarrar un libro de informática, agarra un libro de informática y empieza a estudiar usted solo. Tú necesitas un maestro. Y así mismo. Los discípulos dicen, si tú nos llamaste con un propósito, Jesús, y nos elegiste como tus discípulos, nosotros te vamos a seguir. Y para donde Jesús iba, ellos estaban ahí. Yo creo, hermano, que es fundamental la importancia de este versículo. Y esto se repite en todos los evangelios. Usted veía que los discípulos estaban ahí pegados con Jesús. Y en eso le preguntan, enséñanos a orar. Bueno, y pareciera una locura. Hay gente en las iglesias que no saben orar. Los discípulos no sabían orar, pero tenía alguien que les podía enseñar a orar. Pero es que no, porque no tienen un maestro. ¿Me entienden? Entonces, nosotros no solo venimos a la iglesia solamente a adorar a Dios, nosotros venimos a aprender, y para eso Dios puso ministerios. Por ahí mucha gente como llanero solitario, por ahí, hermano, y lo digo, y lo veo en Facebook, y lo veo en todos lados, y lo veo en internet, yo tengo que entender
Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero un discípulo sigue a un maestro porque sencillamente sabe que ese maestro tiene algo bueno de Dios que enseñarle. ¿Ok? El problema es cuando el discípulo sigue a alguien que este maestro está errado y le va a enseñar una cuestión errada. Ese es el problema. Por eso no quiere decir que todos los que predican están mal. Entonces, todos aquí somos discípulos. Y tenemos que seguir a lo que Dios mandó. ¿Quién envió a Jesús? Jesús se vino solo. El Padre. El Padre envió a Jesús. Y Él eligió discípulos. Los discípulos lo siguieron. Ahora, ¿quién envió los ministerios según la Biblia? Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, así como el Padre me envió, así ahora yo los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos. Muy importante es esto. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos aprender, necesitamos tener gente que nos enseñe. Y yo creo que tenemos que impulsar esta lectura bíblica, darle importancia. Vaya, hermano, si tiene que ir para mi casa, vaya, preguntarme cosas. Y si, porque Jesús no todo el tiempo estaba buscándolo, y los discípulos le seguían. Mire usted, y le seguían sus discípulos. Jesús estaba haciendo la obra del Padre y los discípulos le seguían. Ahora Jesús iba predicando para haciendo discípulos y los discípulos le seguían. Y le seguían multitudes, no nada más los 12. Usted puede ver la misión de los 70. Más de 500 hermanos se le apareció a Jesús después de la resurrección. Había multitudes que seguían a Cristo. Ahora, con esto no quiere decir que yo soy Cristo, ni que no, Cristo es el Señor, pero Él estableció un ministerio para enseñar. ¿Usted está entendiendo eso? La importancia de ser discípulo. Este principio lo podemos ver primeramente en el Señor Jesús, y ese es el orden que Dios puso en la iglesia. La gran comisión nos da ese detalle. Claro, que para poder ser discípulo, primero uno tiene que creer. ¿Entiendes? En Jesús. Primeramente somos discípulos de Cristo y segundo, somos discípulos de quien Cristo estableció para su iglesia. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué es el deber del maestro, el discipulador? El deber es enseñar a los discípulos a conocer a Cristo. Esa es la fuente de todo. Por eso, esta lectura bíblica, leyendo, vamos a conocer a Jesús. Se nos va a revelar. Bueno, seguimos, versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que con sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Mire usted, aquí vamos a ver algo muy importante, que eso no se aplica solamente a Cristo el Señor, porque los ministerios, usted vea, ¿quién los envía? Cristo, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo es necesaria para el ministerio, ¿verdad que sí? Entonces entiéndase que el ungido es Cristo, pero la iglesia ha sido ungida con su Espíritu. Ahora, usted va a ver los que están en el tercer nivel, ya saben los 3 niveles de unción. Hay 3 niveles de unción. El nuevo nacimiento, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo y la investidura a un ministerio. Esas 3 cosas operan cuando hay una persona con un propósito en una iglesia. Ahora, eso es diferencia, ¿ok? Hay diferentes dones, diferentes establecimientos. Pero yo no quiero hablar de eso esta noche, eso cuando lleguen al tercer nivel, los que no han llegado ahí lo entenderán. Pero es muy importante, hermanos, que entendamos que Jesús, sin la unción, aunque era Dios, Él se hizo hombre. Sin la unción del Espíritu, es imposible. Por eso Él era el Cristo, el ungido de Dios. Ahora, ¿quién unge en una iglesia? Dios con su Espíritu, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, mire usted esto. La gente se preguntaba de Jesús y se admiraban de su doctrina porque estaba enseñando, ¿verdad?
Y se decía, ¿qué sabiduría es esta que les da? O sea, no hay gente que enseñe con una sabiduría como este hombre. O sea, recibe unas cosas, entiende unas cosas que uno nunca lo había visto. Porque él estaba enseñando en la sinagoga. ¿Y qué hacían en la sinagoga? Abrían la ley, la Torá, el rollo, porque era un rollo, no era un libro. La Torá la tenía en rollo. Si vemos con la manifestación de Jesús en la sinagoga de Capernaum, se abrió el rollo y leyeron el libro de Isaías. Y es donde dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me han oído. Isaías 61. Entonces, esta sabiduría les da la respuesta a la pregunta de esta gente. Número uno, la gente dice que porque era Dios. Sí, él era Dios, pero acuérdense que él se despojó, tomó forma de hombre. Él estaba limitado con una mente humana que está limitada. ¿Ok? De hecho, dice la Biblia que él crecía en estatura y conocimiento para con Dios y para con el hombre. O sea que él tuvo revelación de quién era a través de la misma palabra y el mismo espíritu le testificaba. Ahora bien, mire usted esto. Dice la Biblia que la unción del Espíritu nos enseña todas las cosas. Esta sabiduría que Jesús estaba teniendo no era otra cosa que era producida por la misma unción de Dios que estaba en Jesús. El mismo Espíritu de Dios que vivía en él, porque la unción, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el aceite de la unción. Él es la persona de Dios. Y fíjense usted, la siguiente pregunta le dice, ¿y estos milagros? La Biblia enseña sobre los dones de milagros, ¿verdad que sí? Son dones espirituales que Jesús mismo manifestaba. Porque además él era el verbo encarnado. Él tenía el Espíritu de Dios dentro. Nadie más lo tenía porque todos estaban en sus pecados. ¿Ok? Que por sus manos son hechos. Esa es la pregunta. Pero miren la siguiente pregunta que la gente se hace cuando Jesús estaba enseñando y sanando y haciendo milagros en esta sinagoga en Nazaret, en su tierra. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién es el carpintero? José. José. La respuesta es sencilla, él no era hijo del carpintero. Hijo de Dios. E hijo del hombre por María. Porque era padrastro. Padrastro. Pero fíjate tú, la gente no podía ver quién era Jesús más allá de su apariencia física o del conocimiento que la gente tenía de él, porque a Jesús lo vieron crecer allí. O sea, a Jesús lo vieron ahí en casa del carpintero José, crecer, jugar como un niño, correr como un niño. O sea, la gente no podía ver la unción en Jesús, que él era el ungido de Dios, el prometido de Israel, por una sencilla razón. La familiaridad. Y mi mamá lo puede decir de mí muy fácil. A ella le costó un mundo verme como pastor. Y todavía a veces le pasa por mi mamá. No, pero ya uno... Ella pasa, pero te costó. Y eso es normal. Para que la gente ve la humanidad de uno. Para los que están con nosotros todos los días, pues. Vamos a poner otro ejemplo. A mí ninguno de estos me vieron crecer, pero yo estuve con ellos en mi estado carnal. Yo bebí caña con ellos. ¿Ah? Y este no es el hijo de María, de doña María. Este no es el que bebió caña conmigo. ¿Ah? ¿Qué va a hacer este pastor? Porque hay muchos amigos que dicen eso. ¿De dónde tiene esa palabra? ¿De dónde este pastor? Por favor, si este, que si este era. ¿Verdad que sí? Bueno, a Jesús le pasó esto. Mire usted esto. Sigue diciendo.
No es este hijo del carpintero, hijo de María. María soy. No es casualidad. Este es el hijo de María. El hijo de la doña María. Mire usted, vea para acá. Hermano de Jacobo. Ellos habían visto a sus hermanos fisiológicos, no espirituales. Jacobo, de José y de Judas y de Simón. Judas, No es Zebedeo no es Judas el apóstol de la carta. Es Judas Santiago, Santiago. Jacobo de Santiago. eso. José y Judas. Y de Simón, ¿no están aquí también nosotros, también sus hermanas? Tenía hermanas. No tenía hermanas. Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque no lo veían como el ungido, sino como un hombre común y corriente. Hello. ¿Por qué lo veían como un hombre común y corriente? Porque bueno, lo vieron crecer ahí como cualquier hombre, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hacía Jesús diferente? Lo que estaba en Jesús. Mira, hermano, a veces nuestros ojos no nos permiten ver lo que hay detrás, lo que hay de Dios en una persona. Y eso es más con la gente familiar. A mí me da risa porque una vez esta mano me dice, pero yo no quiero que me diga Rafael. Sí que me lo dice tu pastor, pero Rafael, porque son hermanos. Él se crió con él, sabe sus defectos, sabe sus mañas, sabe sus... Igualito mi hermana Dana, cuando le habla, sí. Está de mi hermana, está de pastor. ¿Qué pastor? ¿Verdad que es tremendo? O sea, ¿cómo poder ver con mis ojos espirituales sin usar mi ojo natural? ¿Por qué se escandalizaban de Jesús? Bueno, en el artículo... Por la parte humana, no la parte espiritual. En el capítulo de Mateo te dice que él porque les hablaba con autoridad, como aquel que tiene autoridad y no como lo... Sí, pero eso era en el monte de la... Aquí está hablando gente de su tierra, que lo vio. Se le hacía difícil creer que ser el ungido. Porque es tremendo, pastor, porque cuando él se fue de ahí, él no tenía, o sea, por decirlo así, no estaba entregado a la obra del Padre. Y cuando regresa nuevamente a Nazaret, que lo ven transformado, pero eso que dice el versículo, y estaban maravillados, porque, oye, qué doctrina, ¡qué sabiduría! ¡Qué milagro tiene esto! Tiene el muchachito, eres el carpintero, el hijo de la doña María. Y no está José. No, ¿qué va a hacer este ungido, chico? Allá es diferente porque la gente se admiraba y se maravillaba. Aquí no, aquí se escandalizaron. Mira, a mí me recuerda, porque el mismo espíritu que estuvo en Cristo está en nosotros, nos ha ungido. ¿Cuántos creen? gloria a Gloria Dios. a Dios. A veces, hermano, tú vas allá donde gente que te conoció rascado, borracho, y a veces, y gente, quizá la vecina, el primo, el que te vio crecer ahí, que jugó en este carrito, la gente se va a escandalizar en vez de aceptarte. ¿Por qué? Porque la gente no va a ver. No va a ver, hermano, con los ojos espirituales, sino con los ojos naturales. Tú eres un simple hombre. El problema de eso es que la gente, mira, cuando tú tienes familiaridad y cuando tú ves a la gente que sirve a Dios y que a Dios ha enviado, porque el ministerio, Dios nos envía y nos unge para eso. Si no, no podemos hacer el ministerio. Para poder que la gente reciba lo que tú estás impartiendo, es necesario que la gente te vea como lo que eres, un ungido de Dios. Si la gente no te ve así, la gente no va a recibir de ti, más bien se va a escandalizar, va a decir que va a hacer tú esto. Yo me doy cuenta cuando los que yo conviví me conocen, y ahora inclusive cristianos y me conocen, me dicen, epa César, ¿cómo estás? No me dicen, epa pastor. Porque si a Cristo le hubiera dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, le hubiera dicho, como Pedro, tú eres el Cristo. No, tú no eres el hijo de José y María. Tú no eres el muchachito hermano de Jacob. O sea, un ser común.
Y en Cristo somos otra cosa, somos nueva criatura. Y cuando Dios nos imparte un ministerio, nos da una unción, estamos haciendo la obra del reino de los cielos. Cristo nos envió con su espíritu y con su unción. Entonces, ¿qué pasa? Es que la gente, hermano, no puede mirar la unción porque está viendo con sus ojos naturales. La familiaridad. Papana, ¿cómo estás? Me acuerdo yo que cuando Rafita está nuevo, aquí, yo le dije, soy tu amigo, pero aquí soy tu pastor. Pastor, dame tiempo para verte así. Sí, yo te doy tiempo, no te preocupes. Porque en ese sentido, ¿por qué la gente de Nazaret no puede recibir de Jesús? Por esa misma situación. Pero eso es un estorbo. Es un estorbo, es que es un estorbo la familiaridad, la natural, la ver con los ojos naturales. Mire usted, el versículo más adelante nos vamos a dar cuenta que lo mismo pasa con Jesús y pasa con nosotros. Inclusive, mira, gente que yo me creí con la iglesia, que inclusive que hablan mal de uno, que uno se fue y que en rebelión, yo tengo esta carta de eso. Pero no me importa, porque la obra es la que me avala. Y hermano, yo le digo algo, me has visto, me sigue diciendo, César, ¿cómo está todo? Y a mí no me da ninguna vanagloria si me llaman César, yo sé que soy César. Pero es que eso me dice a mí que no reconocen que yo estoy ungido por Dios para este ministerio. Fíjate tú, ¿por qué usted cree que creía que Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo? Lea todas las cartas. ¿Cómo habla Pablo? Cualquiera que lee eso dice, este vanaglorioso, esta se la echa. Porque es que la gente no reconocía su ministerio. Lo veían como el simple perseguidor, que ahora sí que se hace y que ministra. Y Señor. Pero eso es lástima. Y él decía, no por hombre ni para hombre, sino por Jesucristo. ¿Está viendo? Ahora, que la gente no te reconozca no te va a quitar quién eres tú. Yo tengo mi identidad. Porque a Jesús tampoco lo estaban reconociendo como los hijos, sino el hijo de María, el hijo de José y que tiene sus hermanos aquí. No es el respaldo de Dios, sino la naturalidad. El muchachito que se crió corriendo, jugando carritos, que estuvo en la escuela, que tiene padre, que tiene madre. Bueno, ahí cuando lo veían haciendo milagros y con esa sabiduría, decían, este no está jugando carritos. Pero... Este está hablando en serio. Pero fíjate tú, pero se escandalizaba, decía, ¿dónde tiene? No, ¿qué va a ser ese? Eso alimentó su incredulidad. Sí, alimentó su incredulidad. Fíjate tú los versículos más adelante, dice, mas Jesús le decía, mira lo que le decía, no hay profeta sin honra. Mire la palabra honra. Nosotros tenemos un tema en el tercer nivel, se llama honra al ministerio. Cuando uno reconoce el ministerio de una persona y la unción de una persona, está honrando a esa persona, está honrando el don que viene de Dios. Está reconociendo, al reconocer está honrando al profeta, en este caso. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entre sus parientes y en su casa. Los parientes y su casa, la palabra casa no se refiere solamente a la casa donde vive, sino la tierra donde se crió, donde nació esa persona. Hermano, qué tremendo. Y yo veo la iglesia donde yo salí y hay muchos que no reconocen por el ministerio mío. Realmente no honran el ministerio que tengo yo. No me reconocen, no me honran como ministro. Usted dirá, no, pastor, pero toda la honra y todo así. Hablando de
la honra y el reconocimiento por sobre todos. Pero hay un versículo que dice, no debáis a nadie nada. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo. Y hay una parte donde dice, honroso es el ministerio. Cuando uno no reconoce el ministerio de alguien, está deshonrando la unción que Dios le ha dado a esa persona. Está deshonrando ese ministerio, no lo está reconociendo. Y Jesús dijo acerca de sus discípulos, le dice, si a alguno le diera aunque sea un vaso de agua, no perderá su recompensa. Porque tú estás reconociendo a mis enviados. ¿Está viendo eso? O sea que Ahora, está el viendo problema la- es cuando es un falso profeta, un falso apóstol, un falso pastor, un falso ministro. Yo honro ese ministerio, entonces estoy deshonrando a Cristo. Pero cuando yo honro los ministerios, reconociéndolos como su ungido, ¿ah? Y eso no quiere decir que usted no sea ungido, ojo. La iglesia toda es ungida, pero hay niveles de unción y hay ministerios enviados para la formación de la iglesia. Y hay 5 ministerios. Ya usted lo, Efesios 4:11. Entre esos está el de profeta. Pero Jesús vino profetizando, anunciando el evangelio, predicando. Entonces, donde Elías llegaba era honrado. Donde Eliseo era reconocido, el profeta, ¿verdad? Era reconocido como los siervos de Dios. ¿Por qué cuando Jesús le pregunta a los fariseos, dice, ¿con qué autoridad estas cosas? Le dicen los fariseos, ¿se acuerdan? Y él le dijo, yo también le haré una pregunta. El mensaje de Juan el Bautista era del cielo o de los hombres. Y se reunieron y dijeron, si decimos que es de los hombres nos van a apedrear porque reconocen que este es un verdadero profeta. Mire la palabra reconoce. Honra, reconoce, honran ese ministerio. Y nos van a apedrear a nosotros si nosotros nos atrevemos a decir que es un falso profeta. Pero y si decimos que es de Dios, le voy a decir, ¿por qué no le creíste? Porque Dios testimonio de mí. Entonces vamos a decir, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. Si usted no me quiere decir que usted sabe la respuesta, yo tampoco le digo nada. Entre usted sabe bien la respuesta con qué autoridad hago esto. Si Juan dio testimonio de mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona no reconoce y hay familiaridad, la unción de... Porque ¿quién da la unción? El primo, el tío, el amigo, Dios. Cuando te capacita y te envía algo, uno honra a Dios y uno honra el ministerio que le preside o que le forma, reconociéndolo. Por eso Pablo siempre a Corintios les refutaba y les decía eso. Yo he trabajado más que los otros apóstoles. Ustedes son mi credencial. Yo no necesito credencial humana, necesito estar ustedes. Ustedes honran más y reconocen a los que vienen predicando a un Jesús diferente. Ténganme por loco, decía Pablo. Porque Pablo estaba buscando que ellos, quien fueron formados y esa iglesia se fundó por medio del ministerio de Pablo, estaban buscando que esa gente reconociera su ministerio, eso era todo. Que lo tuviera como un verdadero apóstol de Jesucristo. Y que si iban a honrar un ministerio, no era un ministerio que los llevaba a un falso evangelio, un falso Cristo, sino a aquel que le había fundamentado y había padecido por predicar el evangelio y para que ellos estuvieran allí. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando uno ve natural a un hombre, pero no ve lo que Dios puso en ese hombre para hacer la obra, entonces Jesús dijo, y eso es una realidad. Porque yo veo a mi hermana Elizabeth, veo a mi hermana Dana, y ellos para mí, yo soy César. ¿Verdad? Mi mamá porque es cristiana. Y al principio no me veía así. Le costó. ¿Me entiende? Si usted está esperando reconocimiento en su tierra, no hay profeta sin honra. Pero eso no quiere decir que lo que Dios te ha dado, o lo que soy, o que somos, dejaremos de serlo porque la gente no lo reconoce. Jesús no dejó de ser el Hijo de Dios, ¿verdad que no? Dejó de ser el ungido del Cristo, ¿verdad que no? Pero es que si hasta en el mundo Eso- las personas que tienen
un estatus intelectual son reconocidos, por lo menos en el caso de los doctores. En cualquier lugar llega un cirujano y está ese servilicio. Oye, doctor, pase por aquí, broma. Pero te ven a ti y no te reconocen como... Fíjate tú que Santiago dice, cuando vayas a la congregación, no busques los primeros puestos. No sea que llegando a uno más prominente que tú, ese puesto está apartado, vete tú atrás. Y pases vergüenza y seas avergonzado delante de todo. O sea, que el que se humilla será exaltado. O sea, no busques la prioridad, deja que la gente te honre, te reconozca. ¿Entiendes? Pero porque hay gente que no reconoce. Una cosa es que yo quiera los primeros puestos y otra cosa es que la gente lo ponga a uno ahí. Y pastor, y es tremendo porque eso también pasa no tanto en el nombre natural, pues que no puede discernir lo espiritual porque para él es locura, ¿no? No, pasa en la iglesia. Y eso pasa en la iglesia. Oye, pero si acaba de ser convertido hace un mes. Eso no depende de uno. Y mira, no, ya sana. Pues ya está sanando a este. Eso no depende de uno, eso depende de Dios que da el Espíritu. Mire, hermano, mire, y los dones. Eso no tiene ni que ver con tiempo. Por eso yo siempre le digo, aquí nadie es por antigüedad, aquí es por el Espíritu de Dios mande. Eso es así, mire, y escúchenme algo, es muy importante esto que estamos viendo aquí. Porque Jesús dijo, hasta Dios, mire esto, el que me sirve, mi Padre le honrará, le reconocerá como el siervo del Señor Jesús. Mire, hermano, ustedes donde vayan, yo tengo que enseñarles esto. Vaya que en el tercer nivel lo vamos a ver. Honren los ministerios, reconózcanlos. Porque ellos tienen algo de Dios y hay que... Fíjate tú que la Biblia nos manda hasta a hospedarlos. Hay una parte donde dice que a Tito lo trataron y a Timoteo lo trataron como a él mismo. Como si Pablo mismo estuviera allá. Pero Pablo los había enviado en nombre de el Señor Jesús a hacer la obra. Les habían tratado con comida, los habían atendido. Porque ellos sabían, fíjate tú que cuando Jesús manda la comisión de los 12, dice, no lleven para el camino nada. Cuando entren a una casa, diga, la paz de Dios se queda aquí. Si hubiera gente de paz, ahí reposará. Si no, y todo lo que ponga adelante, cómanlo. Porque la gente está, y dice, y si alguno diera a mi siervo un vasito de agua, no perderá su recompensa. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que hay gente que le sirve a Dios y usted está honrando, reconociendo su ministerio. Esta casa tiene que aprender a honrar los ministerios. ¿Dónde usted no tiene que honrar? A una gente que deshonra a aquel que le envió. Y ese que lo envió se llama Jesucristo. Si es que lo envió. ¿Dónde usted no debe honrar y reconocer un ministerio? Por más hombre que sea, por más que usted le conozca, que jugamos carritos juntos, nos bebimos una cerveza alguna vez. No, usted tiene que ver lo que de Dios ha puesto en esa persona, porque lo que tenemos no es de Dios. Jesús tampoco tenía. Jesús decía, las obras que yo hago no son mías, sino del Padre. Las palabras que yo hablo no es mía, sino del Padre. Las obras que yo hago, sino Él hace las obras. O sea, Jesús reconocía que lo que Él hacía venía del Padre. Él estaba honrando al Padre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nosotros los ministerios, en este caso yo, el pastor de la iglesia, yo reconozco que todo lo que tengo es de mi Señor Jesús. Yo reconozco a mi Jesús que me envió. Ahora, ustedes deben reconocer a aquellos que sirven y que reconocen a Jesús. ¿Dónde no tienen que honrar y reconocer un ministerio? Cuando ellos se rebelan contra la doctrina de Cristo. Cuando no le predican a Cristo, realmente a conocer a Jesús. Bueno, porque no son ministros de Jesús, sencillamente. ¿Verdad que sí? A los falsos ungidos. Eso es todo. ¿A quién no deben? Aquel que deshonra a Cristo. Ah, no, hoy a los que avaros, honran a los avaros. Reconocen a los que
porque tienen grandes cosas, autos, un título, por eso los honran, y no por la unción que Dios ha puesto a un hombre. Porque la mayoría de los que predicamos sana doctrina y que predicamos a Cristo céntrico, somos desechados. Pablo fue desechado también, Jesús fue desechado por gente. Ahora, el problema no es que el mundo nos reconozca, el mundo no nos va a reconocer, eso es bíblico. Pero la gente de Nazaret era la gente de su tierra. Y Israel era el pueblo de Dios, no era una nación cualquiera. Ellos conocían la ley y tenían la esperanza del Mesías en todo Israel. ¿Me entiendes? La iglesia tiene la palabra de Dios y Dios ha establecido un orden en la iglesia. Ahora, ¿cuándo yo no puedo reconocer un ministerio? Cuando yo lo veo como un simple hombre normal. Me cuesta reconocer. Mira, véalo. Si usted ve a un ministerio como un hombre normal, usted nunca lo va a reconocer como un hombre de Dios. Entiéndalo. ¿Verdad que sí? Cuando yo honro, cuando respeto, cuando reconozco, cuando digo, tú tienes algo de Dios que darme, yo vengo a recibir. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, hay un video de Maldonado que es por ahí. Él pedía reconocimiento y honra porque él había sembrado. Pero no habla de su fruto. Pero no la obra de Cristo. Entonces, la gente quiere que lo reconozcan a él y que no lo juzguen como si él hubiera honrado a Cristo y hubiera predicado su palabra. Vaya usted. Y por eso es que está pasando todo lo que está pasando. En ese video nos vemos la desesperación que tiene ese hombre. Porque ha quedado expuesto a la luz. Plata. He sembrado 8 carros. No sé qué broma. Es que la gente no te va a reconocer porque ha sembrado 8 carros, varón. Es porque ha servido a Cristo y ha predicado su palabra. Es por el ministerio. Pero si tu ministerio es falso y te predicas un Jesús diferente, ¿cómo la gente va a honrar eso? ¿Entiéndase? ¿Verdad que sí? Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria, honra en los ministerios. El día 15 viene un hermano a predicar de una iglesia. Reconózcalo, atiéndanlo. Ven acá, siervo a Dios, siéntese aquí. Yo aquí no le voy a traer cualquier hombre. Parece si es calvito, si tiene pelo, como sea, hermano. Usted no vea que si le faltan 3 pelitos aquí, que si está gordo. Usted no vea eso. Vea si tiene algo de Dios. ¿Oyó? Si es un hombre que verdaderamente Cristo lo ha enviado. No si habla bonito, no si tiene estudios. No. Es si Cristo lo ha enviado y es un ministro del Señor. Eso de todas maneras es un tema, tercer nivel, bien interesante, que ahí lo vamos a desarrollar más con la Biblia. Pero Jesús dice, no hay profeta sin honra, solo entre los suyos en su propia casa, y entre sus hermanos, y en su casa, en sus parientes, en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Mira, diga conmigo, unos pocos. Aquí prediqué de eso hace poco. Bueno, hace unos meses atrás más o menos. Y hermano, miren, ¿por qué siendo el Hijo de Dios no pudo hacer muchos milagros? No había fe. Por la incredulidad. ¿Pero por qué tenía incredulidad? Bueno, tenía fe. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque los miraban como un hombre común. Pero no tenía fe. Si tú ves un ministerio como un hombre común y corriente, hermano, no va a recibir nada, porque usted no va a creer que va a recibir algo de esa persona. Incredulidad. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo estaba, el pastor, un hombre de verdad de Dios y su esposa en la primera iglesia. Y todos los que estaban en la congregación ya tenían tanta familiaridad con esos pastores que él tenía que siempre traer a otros para que la misma palabra que él siempre le decía, ellos le prestaran atención a través de otros. Me tocó verlo. Y un hombre del Señor, o sea, tremendo en el Señor, que el Señor lo usa y
llaman el espíritu de familiaridad, pero no es que es un espíritu, Siempre tenían que que es la traer familiaridad, pues. a invitados. Y él así siempre, bueno, Y él decía, habla- yo, el yo Señor me sentaba hablaba lo y que él él decía, predicaba. ella decía, pues eso es lo mismo que yo enseñé. El Señor hablando, confirmando lo que venía diciéndole, entonces tenían que traer a otro a decirle Y lo eso es mismo. peligroso, ¿sabes por qué? Porque cuando tú no reconoces un ministerio establecido por el Señor, no lo honras. Y lo ves como un hombre natural, cuando venga alguien que te parente ser de Dios, tú te vas a decir, eso puede crear una división en el cielo. Mira, yo le dije a un hermano, cuando estamos nuevos, y a muchos no les gustó eso. Yo le dije, mire, si el Señor a mí no me puso aquí, le debo de su iglesia. Si el Señor no me mandó a fundar esta iglesia, yo me voy. Si usted no reconoce que yo soy el pastor, no por hombre, no porque tú me ayudaste. Ah, como me dijo usted, pastor, pero tú deberías estar agradecido porque nosotros te hemos ayudado. ¿Perdón? Ustedes están aquí para servir a Dios, no para ayudarme a mí. Esta es la obra de Dios, mi hermano. Y si esto existe, porque tú me has ayudado, entonces yo abandono esto, me voy. Ellos se fueron, eran los que más diezmaban. La iglesia se vino abajo, casi no había para pagar el local. Aquí estamos. Y vamos a seguir adelante si el Señor así lo quiere. ¿Entienden? Poco o mucho, pero estamos. Y vamos para adelante. Porque si es de Dios, la cosa permanece. Si no, más allá de que el pastor esté o no esté, la obra de Dios, todo permanece. Entonces, mi hermano, mire, usted jamás recibirá nada de Dios de una persona que no le reconoce. Jesús no pudo hacer muchos milagros. Y por esa sencilla razón, le decían, este es el hijo de José y de María. Sus hermanos son este y este. ¿Cómo va a tener este milagro? Sabiduría, no, por favor, este es un hombre cualquiera. Y hay gente de la iglesia, no voy a decir nombre, pero hay gente de la iglesia que también me dice, epa César, César esto, César lo otro. Bueno, a mí no me quita el sueño eso, yo no estoy vanagloriado. Yo sé quién soy en Cristo. El problema es que usted no va a recibir nada de mí si usted no reconoce que aquí hay un ministerio establecido por Jesús. Eso es así. ¿Por qué te va a reconocer? Porque hay algo de Dios que va a escuchar de esa persona. Yo tengo algo de Dios que recibir. Y mira, si Nazaret hubiera pasado eso, hubiera el milagro y los prodigios que hubieran sucedido ahí, ¿verdad? Pero este es un simple hombre. El barrigón ese que tiene, se le abren y mujer tan mala que me cortó el pelo que me quedan los 3 pelitos esos que en el nombre de Jesús van a crecer. El hermano ese pelón que dice que es pastor de la iglesia. Hay gente, ¿por qué la gente no se sujeta a un pastor en una iglesia? Porque no reconoce, no honra el ministerio. Sencillo. Ahora, ¿cuándo usted no te tiene que sujetar a un pastor? Cuando es falso pastor, cuando tiene un evangelio diferente. Váyase, pues es un falso pastor. Pero eso no se aplica a todos los casos. Dígame. ¿Será que yo, escuchando todo lo que está diciendo yo, me pongo a meditar en algo? ¿Será por eso también que muchos se hacen seguidores de hombres? Porque ven Siguen al hombre, la personalidad, lo que tiene, no es lo espiritual, sino el sí. físico. Y eso va con los talentos. Eso va con los Hermano, talentos, las habilidades. Pero Sí. lo espiritual no. No ves por la unción. Hay alguien que dijo algo en el seminario que a mí me llamó mucho la atención y es una realidad. Tú nunca vas a seguir y a dejar formar a alguien que tú no reconoces su autoridad en Dios. Porque, tú vas a verlo como el amigo, siervo, consiervo.
Si tú eres llamado, yo también. Sí, pero hay una orden en la iglesia. O sea, quien no lo estableció el pastor, no lo estableció ningún hombre. La palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando eso no sucede, ¡epa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? No hay ese respeto, esa honra al ministerio, ese reconocimiento. Un día yo tenía un pastor, hermano, que a mí me da vergüenza contarlo, pero yo aprendí de eso. Él era, bueno, voluminoso, pero hermano, cuando ministraba, ese hombre predicaba palabra. Alexander. Y entonces, como él era tan amigable, así como yo soy con usted, he hecho broma, no sé qué broma. Un pastor no puede ser todo, como le chupó un limón. Hay momentos donde hay seriedad, pues. Pero él era así, pues. Entonces había esa confianza. Y yo le daba esa barriga y le daba. Un día le daba hasta delante de la gente, que es imprudente. Un día el pastor me voltea y me dice, no te voy a hablar como tu amigo, te voy a hablar como tu pastor, respétame. ¿Pasó, Ale? ¿Qué pasó, Ale. Alexander? No, Ale no, pastor, tu pastor. Y yo bajo la cabeza inmediatamente porque sentí, de verdad, me confrontó eso y me dijo, tú deshonras el ministerio que Dios me ha dado cuando tú me humillas delante de la gente. Cuando no me reconoces como tu pastor. Yo te he dado confianza, pero no te pases. Entonces ahí vi que no lo veía como mi pastor. Era como mi amigo. Y me pasó con otros pastores también. Claro, eso se aprende. Eso se aprende. Porque ¿quién elige al ministerio? ¿Quién llama? ¿Entiendes? Si fuera sido el concilio de Asamblea de Dios que me vino, me puso en una iglesia, quizá yo me nombré, me puso el hombre. Pues esta iglesia nació de la nada. Cuando nosotros estábamos predicando por ahí, ni siquiera dijimos Caracas es la ciudad que nosotros vamos. Eso salió, pero y era la segunda iglesia fundada, enviado por el Señor. ¿Me entiendes? La unción los capacita, hermano. Y eso es así. Y ahí a veces la gente dice, pero tú no sabes de los tiempos de preparación que yo tuve, los años de búsqueda de Dios, o sea, las experiencias con Dios para estar aquí. O sea, Jesús, la gente lo veía como un simple hombre, pero no sabían la unción que tenía de Dios en él. Y por eso no pudieron recibir, porque tenían incredulidad. ¿Qué me va a dar? No, vale, ese es el hijo de José, ¿cómo no va a dar nada? Ese no va a administrar nada. Incrédulo, pues. César, ¿qué va a hacer ese ungido? Ese no va a recibir nada. Por lo menos de mí, ¿no? Quizá de otro, pero de mí no. ¿Están viendo? Ese principio tan importante. Ahora, cuando yo honro al hombre por encima de Cristo, es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque si el hombre está equivocado y está errado y la palabra de Dios no lo avala, y él está predicando un evangelio diferente, y por honrar ese ministerio, entre comillas, deshonro a Cristo, entonces Él es el mayor, Él es el Señor que envía. Entonces yo no puedo honrar al hombre por encima de Cristo. ¿Entiendes? Ese es el orden. Pero si ese hombre es un hombre de Dios que predica la palabra, que está entregado, está dedicado, su testimonio, y te reconozca ese ministerio, hónralo. Yo a veces con mis pastores sí me gustaba, venga mi pastor aquí. No lo digo para que lo hagan conmigo, sino para que usted aplique ese principio con todos los ministerios. Venga mi pastor aquí, siéntese aquí, va a estar. No es porque uno no está para ser servido, no está para servir. Pero nos tenemos que servir los unos a los otros, reconocernos. ¿Entiendes? Cuando yo sé que Dios te ha dado un talento, un don, ¿cómo te reconozco? ¿Cómo te honro? Poniéndote y diciéndote,
tú conoces de esto, aquí está. Toma, te reconozco porque tú tienes algo de Dios en esto. Sin embargo, el orden ministerial está puesto en la iglesia. Mire, hermano, nosotros como iglesia tenemos que reconocer a los que trabajan en el Señor. Hermano, hasta los que No solo con sus pastores, con... Ay, mira, hay gente en las calles que está predicando a Cristo. Están trabajando, son siervos de Dios. Hay que reconocerlo. Ahora, no, llanero solitario, porque de verdad que hay gente que no se sujeta a nadie y cree que puede andar. Somos el cuerpo, no el dedo solitario. ¿Me entiendes? Eso es importante, es lo que está diciendo mi mamá, pero ese es un tema que ya vamos a hablar cuando hablemos de el principio de esa sucesión de tercer nivel. Porque si usted lo hace voluntariamente, yo no te puedo obligar a ti a hacerlo. ¿Me entiende? Pero cuando no lo hace, usted está deshonrando al ministerio que le preside. ¿Usted sabe eso? ¿Por qué? Porque yo estoy puesto para cuidarlo. Estamos viviendo tiempos difíciles y aunque usted tenga una capacidad, un conocimiento en el Señor, eso no te infiere de que hay pastores que cuidan la grey. ¿Me entiende? Pablo era apóstol que tenía que reconocerse, pero Corinto no lo hacía. Reconocían a los que predicaban a un evangelio diferente de Mónica. Bueno, este no es el tema de honra, pero este tema está relacionado con eso, reconocer. No hay profetas sin honra, solamente entre los suyos. ¿Por qué? Por la familiaridad, por la naturalidad, que no ven nunca vieron que era el ungido, que tenía algo de Dios. ¿Por qué hacía eso? Porque no era natural lo que tenía, no era humano, era algo de Dios en él. Decía, bueno, yo sé que tú eres el hijo de María y que José tal, y aquí están tus hermanos, pero tú tienes algo de Dios, hermano. Dime, ¿qué es eso? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué tú haces esos milagros? Bueno, y él le hubiera testificado, el Padre me envió, como le dijo, como decía el mensaje que venía predicando. Y se hubieran quebrantado, pero eso no fue lo que pasó. Y también es importante la expectativa en el servicio. Claro, la expectativa. Porque en el servicio, que eso lo hablamos la semana pasada, el creer. Cada vez que uno viene a un servicio, uno sabe que uno algo del Señor, uno va a recibir de su palabra, una revelación. En cualquier espacio del servicio, del desarrollo del servicio, allí está el Señor ministrando. Y lo va a hacer con cada una de nuestras vidas, Claro. pero es necesario tener esa expectativa. No se puede perder esa expectativa. Porque nosotros venimos a congregarnos, pero viendo que al Señor. Amén. Vamos a recibir, y el que se pare en ese lugar, que esté presidiendo, Está sirviendo al Señor. está sirviendo, y en ese momento el Señor Ahí está hablando, haciendo algo. está hablando, El que está adorando, ministrando. sabemos que a través de la adoración, de la alabanza, allí se está el Señor derramando y haciendo como quiere, en el pueblo, en ustedes mismos, en el lugar. Entonces uno no puede perder esa convicción, esa Claro. expectativa, porque es así que recibimos. Fíjate tú es que por fe. yo estoy convencido. Eso no es que yo pienso que va a ser, no. Yo estoy convencido de que van a salir ministerios, de que van a salir iglesias hijas. Quizás no de todos los que están aquí. Yo sé Dios que nos va a añadir más. Pero yo sé que de esta iglesia va a salir ministerio y que nosotros vamos a reconocer como pastores que Dios envió para eso. Pero si uno entiende la honra, el reconocimiento del ministerio, hermano, eso es lo más bonito. Si el Padre mismo lo va a reconocer, pues. Ahora, si el hombre no lo reconoce, ¿qué importa? No estamos buscando gloria ni reconocimiento humano. Pero eso no va a permitir que tú recibas algo de mí. Esa es la cuestión, porque yo tengo algo de Dios. Pues si no estoy puesto por Dios, hermano, yo no quiero estar aquí, te lo digo. No quiero. No quiero, hermano, no quiero. Si no tengo la unción de Dios y yo estoy enviado por el Padre, por el Señor Jesucristo, yo no quiero estar aquí. Siempre recuerdo un lugar quiero. donde fuimos a ministrar en Valparaíso,
Barquisimeto, cuando el Señor nos dio la oportunidad de ir a iglesias, que hubo un lugar donde la gente decía, yo quiero que me des de lo que Dios te ha dado. Y en ese lugar hubo milagros, hubo sanidad, Impartición. el poder de Dios, hubo impartición, y eso fue en una calle, y la gente, eso fue tremendo, nos quedábamos sorprendidos. Que eso es lo que pasaba con el ministerio de Jesús. Porque ellos estaban centrados en que el Señor iba a hacer grandes cosas. Y ese era el barrio más peligroso de Barquisimeto, conocido como La Sábila. Yo tuve un miedo para ir para allá. Eso fue tremendo. Empistolados así en fila con las tremendas pistolas y la policía pasando, y ellos estuvieron allí y el Señor hizo grandes cosas, entonces, la gloria de Dios sea, porque la gente estaba allí con esa convicción de que hay algo de Dios y yo necesito eso de Dios. Mira, hermano, a mí me pasó cuando fui a Cuba, pues las 2 veces que más Dios me ha usado poderosamente en otros lugares, pero en Cuba y en ese lugar de La Sábila que está diciendo la pastora, son los lugares donde el poder de Dios ha salido, y me he dado cuenta de una cosa, no es que viene el poder de Sábano, Él está en mí, como está en ti, pero el problema es que se activa con la fe. La gente mira a un ministerio y le reconoce, ahí va a recibir algo, si no, no. Si usted viene con esa expectativa, vamos a empezar a ver el mover sobrenatural de Dios en la iglesia. Créalo. Amén. Créalo que es así. Porque Jesús no pudo hacer muchos milagros por esa situación. Porque es que no reconocían a Jesús como el enviado, como el ungido, sino como un hombre común. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza tan bella, tan edificante, entendimiento. Te servimos y te reconocemos a ti como el Señor de señores de esta iglesia, a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo como nuestro Consolador, nuestro guía que nos unge, que nos capacita para predicar el Evangelio con poder. Señor, gracias por este honroso ministerio, gracias por todos los que nos escuchan por la internet a quien podemos servir. Señor, te damos gracias por todos los que me has dado como ovejas, tus ovejas, como parte del ministerio que me has dado para servir, para edificar, para guiar a los santos. Señor, te pido que le dé entendimiento en todo, en el conocimiento del Hijo de Dios. Enséñanos a vivir principios espirituales. Yo te doy gloria y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias por este estudio, gracias por ser nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. No.